Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Pauletti y vamos a empezar con el tema de reconciliaciones bancarias. Es importante saber que estas reconciliaciones bancarias no solamente sirven para extractos bancarios que tengamos, también podemos utilizarla para algún extracto de algún socio de negocio, sea cliente o proveedor, para ir igualando las transacciones en SAP y en su extracto. Vamos a ir al módulo de gestión de bancos. Ahí seleccionamos la opción extractos bancarios y reconciliaciones externas. Y tenemos las tres opciones más importantes. La primera es la opción en la que nosotros cargamos el extracto bancario en un formato determinado. La segunda es una opción donde nosotros vamos seleccionando qué transacciones se igualan con cuáles del extracto bancario. Y posteriormente nosotros podemos revisar las reconciliaciones que se han hecho y cancelarlas si es necesario. En la primera parte de tratar estados de cuentas externos, nos aparece el formato en el que se debe subir el extracto bancario de cualquier banco que nosotros tengamos. Para cargar esta plantilla tenemos tres opciones. Primero es llenar manualmente esta plantilla de la siguiente forma. Nosotros seleccionamos si vamos a subir un extracto bancario o un extracto de algún socio de negocio. Hoy vamos a ver la opción del extracto bancario y seleccionamos la cuenta. En este caso vamos a seleccionar Banco 1 y podemos ir llenando manualmente los datos, ¿no? Alguna referencia que tenga el extracto bancario, generalmente es el número de transacción o de operación. Luego alguna información detallada que también contenga este extracto y los importes ya sean al débito o al crédito. De esta manera es bastante morosa ir línea por línea, pero también tenemos otras opciones. La segunda opción es llenar la plantilla del extracto bancario en este formato para subirla mediante la herramienta del Data Transfer. Esta plantilla ya está llenada. Tiene básicamente la misma información. Tenemos el número de línea, el número de cuenta, la referencia, la fecha de cada operación, alguna glosa que tenga el extracto bancario y los montos. Entonces nosotros grabamos esta plantilla como un TXT y mediante el Data Transfer podemos importar. Nos vamos a la opción de transacciones, de agregar nuevos datos y en el menú igual seleccionamos el banco y extractos bancarios. Y en esta opción nosotros podemos cargar la plantilla que tengamos ya preparada. Seleccionamos el archivo y le damos siguiente. Aquí ya están ruteadas las columnas en la que corresponde y podemos seguir con la importación. De esta forma ya se cargarían los datos directamente en SAP y esta plantilla ya aparecería llena. La otra opción desde la versión 9.1 de SAP es que nosotros podemos copiar y pegar directamente de un archivo Excel, siempre y cuando esté en el mismo formato, ¿no? Es decir, aquí tenemos el orden de fecha, la referencia, la información, dos columnas más y tenemos los importes de débito y crédito. Si no está en el mismo orden, nos pueden salir errores o cargar incorrectamente los datos. Entonces, con esta opción nosotros simplemente marcamos lo que queremos copiar y pegamos en SAP. Entonces ya tenemos un ejemplo del pequeño extracto bancario. Como pueden ver, en algunos casos tenemos alguna referencia que nos va a ayudar después a hacer la conciliación y en otros casos podemos no tener. Entonces se queda en blanco. Una vez que ya se ha cargado, le vamos a dar a actualizar y OK. Luego nos tocaría hacer la reconciliación directamente. Para esto nosotros tenemos tres opciones. Una que es manual, la automática y la semiautomática. Vamos a seleccionar la cuenta de la que hemos subido el extracto bancario. Igual pueden poner la fecha el rango de fechas que quieren conciliar. Y le damos reconciliar. En esta opción nosotros tenemos que
seleccionar a mano, una a una, qué transacción del libro de SAP vamos a conciliar con qué operación del extracto bancario que hemos cargado. A la izquierda nos aparecen las operaciones abiertas en libros, es todo lo que tenemos ahorita registrado en SAP, y a la derecha lo que hemos cargado en nuestro extracto bancario. Nosotros igual podemos ir ordenando por monto, por fecha, de acuerdo a lo que convenga. En este caso lo vamos a hacer por fecha. Y también nos aparecen las referencias que hemos cargado en el extracto bancario con las referencias que tenemos ya cargadas en SAP. Aquí nos puede ayudar un poco si tenemos la información de hacer la conciliación. Por ejemplo, este de 60 bolivianos, que tiene la misma referencia que el extracto bancario. Entonces podemos hacer doble clic y abajo ya van a ir apareciendo las líneas que queremos conciliar, o con las flechitas que tenemos por acá. Ahora sí, en algún caso habría alguna diferencia de centavos, SAP no nos va a dejar hacer la conciliación y nos va a mandar directamente a un asiento de ajuste para que continuemos con la conciliación. Por ejemplo, aquí tenemos 60 bolivianos y si aquí seleccionamos una de 240 hay una diferencia, y cuando queremos reconciliar nos aparece esta opción, ¿no? Crear un asiento para hacer el ajuste, y aquí ya nosotros podemos seleccionar la cuenta que corresponda y hacer el ajuste, y con eso más ya vamos a tener una conciliación exacta, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer el ejemplo exacto. Abajo ya tenemos las líneas seleccionadas y hacemos clic en la opción reconciliación. Esta es la opción manual. Y bueno, aquí vamos a abrir la ventana de gestionar reconciliaciones externas previas, donde ya vamos a ver que esa conciliación ya está registrada. Igual podemos seleccionar por fechas, por número de reconciliación, porque cada reconciliación va grabándose un número, que después nos ayuda a sacar informes. Entonces aquí arriba nos aparecen todas las conciliaciones que hemos hecho. A la izquierda nos aparece la línea que se ha conciliado del libro mayor de SAP, y a la derecha la línea del extracto bancario. Entonces ahí ya podemos ver que se ha conciliado y ya va a desaparecer esas dos líneas de esta ventana de reconciliación externa. Esa es la opción manual. Ahora vamos a ver la opción semiautomática. En esta opción SAP nos sugiere algunas conciliaciones de acuerdo a estos parámetros que nosotros elijamos. El primer parámetro es el importe. A este parámetro nosotros le ponemos una ponderación. Si queremos que tome en cuenta un importe exacto, le ponemos alto, y también podríamos poner una desviación máxima. Esto por los centavos o por alguna situación que no sea exacto el extracto bancario. Y si queremos que sea un monto exacto, le ponemos en 0 o el campo vacío. Lo mismo en la fecha, nosotros podemos elegir qué fecha va a comparar, si la fecha de contabilización o la de vencimiento. Generalmente es la de contabilización. Y también le ponemos una ponderación. Podemos elegir omitir en este caso para que no tome en cuenta la fecha. Y también podemos ponerle unos días de desviación máxima. Pueden ser 5 días porque en la semana puede variar la fecha que tengamos registrado en SAP y la que tenga registrado en el banco. Y el otro parámetro es la referencia. Esa es la referencia que hemos cargado en el extracto bancario. Les voy a mostrar aquí. De nuevo, esta línea de la referencia, nosotros vamos a elegir con qué referencia del libro, del asiento, vamos a comparar. Podría ser la referencia 1, 2 o 3. Vamos a poner en este caso el número 3 y también le ponemos una ponderación. Si queremos tomarlo en cuenta, en qué prioridad, o si no queremos que compare la referencia, podemos omitirla también. Seleccionamos la cuenta, le estamos poniendo ponderación alta al importe para este ejemplo, una desviación de 10.
La fecha le vamos a poner una ponderación media y también la referencia. Entonces vamos a reconciliar y aquí nos aparece la ventana, igual a la izquierda con los libros, las operaciones abiertas en SAP, y a la derecha las operaciones del extracto bancario que no se han conciliado todavía. Entonces, haciendo doble clic en la línea, nos aparecen las sugerencias de SAP. En este caso, no se ha encontrado ninguna recomendación para esta línea. Entonces, le ponemos omitir y va a ir pasando a la línea siguiente. En este caso, si hay coincidencia por fecha, monto y también la referencia, entonces nosotros ya podemos conciliar esta línea. O si no corresponde, le podemos omitir y va a ir pasando de línea en línea. Vamos a reconciliar. Aquí nos aparece no compensada porque no hemos seleccionado la línea. Entonces, tenemos que marcarla, la de abajo, y reconciliar. Entonces, ya he hecho la reconciliación y debería pasar a la siguiente línea. Ahora hay una nota que se ha generado en SAP en la que justamente explica este problema, que SAP se cierra a veces cuando se hacen las reconciliaciones semiautomáticas. Es un bug de versión y bueno, en versiones posteriores ya se corrige este bug. Vamos a ingresar nuevamente a SAP. Ahora estamos trabajando en la versión 9.2 PL9 en este ejemplo. Ingresamos nuevamente a la opción de extractos bancarios, reconciliaciones previas, y pese a que se ha cerrado la reconciliación, ya podemos validar que se ha hecho esa conciliación semiautomática. Vamos a entrar una vez más a tratar estados de cuenta externo y seleccionar la cuenta de banco con la que estamos trabajando. Y aquí ustedes pueden observar que las dos conciliaciones que ya se han hecho ya van marcándose con el número correspondiente a la reconciliación, para que no se cargue nuevamente el extracto bancario o se genere algún tipo de problema. Y finalmente vamos a ver la reconciliación automática. En esta opción, SAP ejecuta directamente las reconciliaciones, también con los parámetros que se le dan en esta ventanita. Aquí tenemos la opción de que solo compare totales, o sea, va a comparar los importes y sin tomar en cuenta la referencia. También podemos ponerle que tenga una desviación de días para que se fijen las fechas y una diferencia en el importe. Es decir, si puede tener una variación de más o menos 10. ¿No? Y la otra opción es que compare los totales con algunas restricciones. En este caso también compararía la referencia. Vamos a poner 3. Y aquí tenemos la opción de que compare los últimos dígitos de la referencia. Depende a cómo tengan ustedes la información en SAP y cómo se las mande el banco, podrían utilizar esta opción. Aquí le he puesto un número alto ahora para el ejemplo, para que compare todos los caracteres de la referencia 3. Y también podemos hacer que se fije en la fecha de contabilización, que sea exacto, ¿no? Entonces, una vez que le damos reconciliar, SAP, según estos parámetros, va a hacer directamente las reconciliaciones. Y va haciendo las reconciliaciones. Y aquí las que no tienen una relación, ¿no? Ya habría que ver de hacerlas manuales o validar los datos. Vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a la opción de gestionar reconciliaciones externas. Aquí nosotros tenemos ya la información del número de la reconciliación de cada línea, el tipo de reconciliación, por ejemplo, esta es la que hemos hecho al inicio, que es manual, y luego las siguientes reconciliaciones se han hecho comparando la referencia 3, la fecha y el importe. Entonces aquí abajo les aparece la línea de SAP y del extracto bancario que he conciliado. Tal vez alguna desventaja de la reconciliación automática
es que SAP hace directamente los asientos de ajuste que corresponden. Por ejemplo, en este caso, se hizo la conciliación de 490 con 500 y SAP automáticamente ha hecho un asiento de ajuste con la cuenta diferencia reconciliación externa. Esta cuenta se la parametriza en gestión, definiciones, finanzas, determinación de cuentas de mayor y aquí en general. Entonces, si van a utilizar la reconciliación automática, necesitan tener esta cuenta definida. Diferencia de reconciliación automática. Es a diferencia de la semiautomática o la manual, que nosotros manualmente tenemos que poner a qué cuenta se va a ir la diferencia. Entonces ahí están ya todas las conciliaciones. En el caso de que no corresponda, nosotros podemos cancelar la reconciliación y va a desaparecer simplemente de aquí y va a aparecer nuevamente como una opción a reconciliar en esta ventana. Para imprimir los dos reportes de reconciliaciones, de transacciones reconciliadas y transacciones no reconciliadas, ingresamos a la misma ventana reconciliación externa y en la opción manual le abrimos esta opción y aquí abajo a la derecha tenemos parametrizaciones de impresión. Aquí nosotros seleccionamos qué queremos imprimir. Por ejemplo, si queremos ver las reconciliaciones, vamos a elegir la opción reconciliaciones nuevas y antiguas. También podemos elegir un parámetro del número de reconciliaciones. Ponemos actualizar y nos dirigimos a la hojita con lupa que tenemos arriba a la izquierda para ver el reporte. Entonces aquí tenemos la información de las transacciones que han sido reconciliadas, de la clase de reconciliación que han tenido y los datos para que puedan validar también, ¿no?, en SAP y en el extracto bancario. Y para ver las transacciones que no están reconciliadas, elegimos esta opción. Si elegimos las dos, nos van a aparecer simplemente las dos hojitas. Aquí podemos seleccionar un parámetro para que ordene, por ejemplo, el número de operación y fechas si requieren, o de referencia. Esto es para el orden en el que van a aparecer las transacciones. Entonces aquí tenemos el primer reporte, que son las transacciones reconciliadas, y atrás nos aparecen las transacciones que no han sido reconciliadas. Estos son reportes nativos de SAP, entonces si tienen alguna necesidad adicional, se tendría que modificar o hacer nuevos reportes para que se muestren. Entonces aquí en transacciones no reconciliadas, a la izquierda nos aparecen las transacciones de libros y a la derecha las transacciones de banco. Y al final un pequeño resumen de cuánto tenemos en el debe y el haber de cada uno y el total de pendiente que falta reconciliar. Entonces eso es todo lo que vendría a ser reconciliaciones externas. Como les decía, igual se pueden hacer reconciliaciones con extractos de clientes o proveedores para comparar los saldos. Gracias por su asistencia.